Biografía de Albert Einstein. Biografía 2x60. Imagine que se encuentra en un ascensor completamente cerrado que es objeto de una aceleración a través del espacio, conjeturaba en uno de ellos. Los efectos que sentiría resultarían indistinguibles de la experiencia de la gravedad. La gravedad, imaginó, era una deformación del espacio y el tiempo, e ideó unas ecuaciones que describían cómo la dinámica de esta curvatura se deriva de la interacción entre materia, movimiento y energía. Ello puede describirse mediante otro experimento mental. Imagine que se hace rodar, por ejemplo, una bola de bolera sobre la superficie bidimensional de una cama elástica. Una vez que ésta se haya detenido, haremos rodar unas cuantas bolas de billar. Estas últimas se moverán hacia la bola de bolera no porque ésta ejerza alguna atracción misteriosa, sino debido al modo en que hace curvarse el tejido de la cama elástica. Ahora imagine que eso mismo sucede en la superficie tetradimensional del espacio-tiempo. Es cierto que imaginar esto último no nos resulta nada fácil, pero precisamente por eso nosotros no somos Einstein y él sí. El punto medio exacto de su carrera tuvo lugar una década después de eso, en 1925, y resultó ser asimismo un punto de inflexión. La revolución cuántica que Einstein había ayudado a iniciar se estaba transformando en una nueva mecánica que se basaba en incertidumbres y probabilidades. Ese año hizo sus últimas grandes contribuciones a la mecánica cuántica, pero al mismo tiempo empezó a oponerse a ella. Einstein pasaría las 3 décadas siguientes, hasta finalizar con unas cuantas ecuaciones garabateadas en su Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 20 preparado por Patricio Barros. Lecho de muerte en 1955, criticando tenazmente lo que él consideraba el carácter incompleto de la mecánica cuántica, al tiempo que trataba de incorporar esta a una teoría del campo unificado. Tanto durante sus 30 años de revolucionario como durante sus 30 posteriores de opositor, Einstein se mantuvo constante en su voluntad de ser un solitario serenamente divertido con un confortable inconformismo. De pensamiento independiente, se dejaba arrastrar por una imaginación que rompía los límites del saber convencional. Era una oveja negra, un rebelde reverente, y se guiaba por la fe, llevada con ligereza y con cierto guiño, en un Dios que no jugaba a los dados dejando que las cosas acontecieran por casualidad. El rasgo inconformista de Einstein era evidente tanto en su personalidad como en sus ideas políticas. Aunque suscribía a los ideales socialistas, era demasiado individualista para sentirse cómodo con un control estatal excesivo o una autoridad centralizada. Su instintivo desapego, que también le serviría como joven científico, le hacía alérgico al nacionalismo, al militarismo o a cualquier cosa que oliera a mentalidad gregaria. Y hasta que Hitler le hizo revisar sus ecuaciones geopolíticas, fue un pacifista instintivo que defendió la objeción a la guerra. Su historia abarca el amplio recorrido de la ciencia moderna, de lo infinitesimal a lo infinito, desde la emisión de fotones hasta la expansión del cosmos. Un siglo después de los grandes triunfos de Einstein seguimos viviendo todavía en su universo, un universo definido a escala macroscópica por su teoría de la relatividad y a escala microscópica por una mecánica cuántica que se ha revelado duradera pese a seguir resultando desconcertante. Sus huellas impregnan todas las tecnologías actuales. Las células fotoeléctricas y los láseres, la energía nuclear y la fibra óptica, los viajes espaciales e incluso los semiconductores. Todo ello tiene su origen en las teorías de Einstein. Fue él quien firmó la carta dirigida a Franklin Roosevelt Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 21 preparado por Patricio Barros en la que advertía de la posibilidad de construir una bomba atómica, y su célebre ecuación que relacionaba la energía y la masa flota en nuestra mente cada vez que recordamos la nube en forma de hongo resultante de ella. El salto a la fama de Einstein, que se produjo cuando las mediciones realizadas durante un eclipse vinieron a confirmar su predicción acerca de en qué medida la gravedad hace curvarse la luz, coincidió con el nacimiento de una nueva era de celebridades, al que también contribuyó. Einstein se convirtió en una supernova científica y en un icono humanista, en uno de los rostros más famosos del planeta. La opinión pública se afanó en tratar de comprender sus teorías, lo elevó a la categoría de genio de culto y lo canonizó como una especie de santo secular. Si no hubiera tenido aquella desordenada melena y aquellos ojos penetrantes, se habría convertido de todos modos en uno de los rostros científicos predominantes de los pósters de la época. Supongamos, a modo de experimento mental, que hubiera tenido un aspecto más similar al de Max Planck o al de Niels Bohr.
habría permanecido confinado a la órbita propia de su reputación, es decir, la de un mero genio científico? ¿O de todos modos habría dado el salto al panteón habitado por Aristóteles, Galileo y Newton? Personalmente creo que lo cierto es esto último. Su obra tenía un carácter muy personal, una impronta que la hacía reconociblemente suya, del mismo modo que un Picasso es perfectamente reconocible como Picasso. Dio saltos imaginativos y discernió grandes principios a través de experimentos mentales en lugar de hacerlo a través de inducciones metódicas basadas en datos experimentales. Las teorías que resultaron de ello fueron a veces asombrosas, misteriosas y contrarias a la intuición, y sin embargo contenían nociones capaces de cautivar la imaginación popular, como la relatividad del espacio y el tiempo, E=mc2, la curvatura de los rayos de luz o la deformación del espacio. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 22. Preparado por Patricio Barros. A esta aureola venía a sumarse su sencilla humanidad. Su seguridad interior se veía atemperada por la humildad de quien siente reverencia ante la naturaleza. Podía mostrarse despegado y distante de las personas cercanas a él, pero con respecto a la humanidad en general, emanaba una auténtica bondad y una amable compasión. Sin embargo, pese a todo su atractivo popular y su aparente accesibilidad, Einstein también vino a simbolizar la percepción de que la física moderna era algo que el profano común y corriente no podía comprender, competencia de unos expertos cuasi sacerdotales, en palabras del profesor de Harvard Dudley Schwach. 4. No siempre había sido así. Galileo y Newton fueron ambos grandes genios, pero su explicación mecánica del mundo, a base de causas y efectos, era algo que las personas reflexivas podían llegar a comprender. En el siglo XVIII de Benjamin Franklin y en el XIX de Thomas Edison, una persona culta podía adquirir cierta familiaridad con la ciencia e incluso hacer sus pinitos como científico aficionado. Dadas las necesidades del siglo XXI, habría que recuperar, si es posible, el interés popular por las empresas científicas. Esto no significa que toda la bibliografía importante deba dedicarse a popularizar una física diluida o que un abogado de empresa deba estar al día en física cuántica. Lejos de eso, significa que la apreciación por el método científico constituye un valioso activo para una ciudadanía responsable. Lo que la ciencia nos enseña, de manera harto significativa, es la correlación entre evidencias factuales y teorías generales, algo que ilustra muy bien la vida de Einstein. Asimismo, el aprecio por las glorias de la ciencia constituye un rasgo festivo para toda buena sociedad. Nos ayuda a permanecer en contacto con esa capacidad de asombro, propia de la infancia, ante cosas tan ordinarias como las manzanas que caen o los ascensores, lo que caracteriza a Einstein y a otros grandes físicos teóricos. 5. De ahí que merezca la pena estudiar a Einstein. La ciencia es estimulante y noble, y su búsqueda constituye una misión encantadora, tal como nos Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 23. Preparado por Patricio Barros. Recuerdan las epopeyas de sus héroes. Cerca del final de su vida, el Departamento de Enseñanza del Estado de Nueva York le preguntó a Einstein en qué creía que las escuelas debían hacer mayor hincapié. En la enseñanza de la historia, repuso este, deberían estudiarse extensamente las personalidades que beneficiaron a la humanidad a través de la independencia de carácter y de juicio. 6. Él mismo entra en esta categoría. En una época en la que, frente a la competencia global, se da un nuevo énfasis a la enseñanza de la ciencia y de las matemáticas, debemos señalar también la segunda parte de la respuesta de Einstein. Hay que acoger los comentarios críticos de los estudiantes con un espíritu cordial, añadió. La acumulación de material no debe asfixiar la independencia de los estudiantes. La ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseña en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Ahí radica la clave, creo, de la genialidad de Einstein y de las lecciones de su vida. De joven estudiante nunca se le dio bien el aprendizaje de memoria. Y más tarde, como teórico, su éxito provino, no de la fuerza bruta de su capacidad mental, sino de su imaginación y su creatividad. Podía construir ecuaciones complejas, pero lo más importante era que sabía que las matemáticas constituyen el lenguaje que usa la naturaleza para describir sus maravillas. Así, fue capaz de visualizar cómo las ecuaciones se reflejaban en realidades. Como las ecuaciones del campo electromagnético descubiertas por James Clerk Maxwell, por ejemplo, se manifestarían en un muchacho que viajara con un rayo de luz.
Como declaró en cierta ocasión, la imaginación es más importante que el conocimiento. 7. Ese enfoque le exigió adoptar una actitud inconformista. ¡Viva la imprudencia!, le dijo exultante a la amante que más tarde se convertiría en su esposa. Es mi ángel guardián en este mundo. Muchos años después, cuando otros creían que su renuencia a suscribir la mecánica cuántica demostraba que había perdido su agudeza, él se lamentaba. Para Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 24. Preparado por Patricio Barros. Castigarme por mi desprecio a la autoridad, el destino ha hecho que me convierta en autoridad yo mismo. 8. Su éxito provino de cuestionar la opinión convencional, de desafiar la autoridad y de maravillarse ante misterios que a otros les parecían mundanos. Ello le llevó a adherirse a una moral y una política basadas en el respeto a las mentes libres, los espíritus libres y los individuos libres. La tiranía le repugnaba, y veía la tolerancia no simplemente como una virtud agradable, sino como una condición necesaria para una sociedad creativa. Es importante fomentar la individualidad, decía, ya que solo el individuo puede producir las nuevas ideas. 9. Este punto de vista hizo de Einstein un rebelde que respetaba la armonía de la naturaleza, que tenía la mezcla exacta de imaginación y sabiduría para transformar nuestra comprensión del universo. Y estos rasgos son exactamente tan vitales en este nuevo siglo de globalización, en el que nuestro éxito dependerá de nuestra creatividad, como lo fueron a comienzos del siglo XX, cuando Einstein contribuyó e introducimos en la era moderna. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 25. Preparado por Patricio Barros. Capítulo 2. Infancia 1879-1896. Maja, con 3 años, junto a Albert Einstein, con 5. Contenido. Suavos Monitz. La escuela a Arau Suavos tardó en aprender a hablar. Mis padres estaban tan preocupados, recordaría más tarde, que consultaron a un médico. Aún después de haber Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 26. Preparado por Patricio Barros. Empezado a utilizar palabras, en algún momento a partir de los 2 años, desarrolló una rareza que llevó a la criada de la familia a llamarle de Perté, el atontado, y a otros miembros de su familia a calificarle de casi retrasado. Cada vez que tenía algo que decir, primero lo ensayaba consigo mismo, murmurándolo en voz baja hasta que le sonaba lo bastante bien como para pronunciarlo en voz alta. Cada frase que decía, recordaría su respetuosa hermana pequeña, independientemente de lo rutinaria que fuera, la repetía para sus adentros, moviendo los labios. Resultaba muy preocupante, añadía. Tenía tal dificultad con el lenguaje, que los que le rodeaban temían que nunca aprendiera. 10. Su lento desarrollo iba de la mano de una descarada rebeldía frente a la autoridad, que llevó a uno de sus maestros a enviarle a casa y a otro a hacer reír a la historia al declarar que nunca llegaría a nada. Esos rasgos harían de Albert Einstein el santo patrón de los alumnos desaplicados en todas partes. 11. Pero también ayudaron a convertirle, o al menos eso dedujo más tarde, en el genio científico más creativo de los tiempos modernos. Su arrogante desprecio por la autoridad le llevó a cuestionar la opinión general de tales maneras que a los bien entrenados acólitos de la academia jamás se les pasaron por la cabeza. Y en cuanto a la lentitud de su desarrollo verbal, Einstein llegaría a creer que ésta le había permitido observar con admiración fenómenos cotidianos que otros daban por sentados. Cuando me pregunté cómo había sido que yo concretamente hubiera descubierto la teoría de la relatividad, explicó Einstein en cierta ocasión, la respuesta parecía residir en la circunstancia siguiente. El adulto ordinario nunca se molesta en ocupar su cabeza en los problemas del espacio y el tiempo. Son cosas en las que ya ha pensado de niño. Pero yo me desarrollé tan lentamente que no empecé a preguntarme por el espacio y el tiempo hasta que ya había crecido. En consecuencia, profundicé más en el problema de lo que lo habría hecho cualquier niño normal. 12. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 27. Preparado por Patricio Barros. Los problemas de desarrollo de Einstein probablemente se han exagerado, quizá incluso por parte de él mismo, puesto que disponemos de algunas cartas de sus devotos abuelos en las que se afirma que era exactamente tan inteligente y simpático como cualquier otro nieto. Sin embargo, a lo largo de toda su vida Einstein padeció una forma leve de ecolalia, que le llevaba a repetirse frases a sí mismo 2 o 3 veces, especialmente si le divertían.
Y en general prefería pensar en imágenes, sobre todo en sus famosos experimentos mentales, como la idea de observar relámpagos desde un tren en marcha o experimentar la gravedad estando dentro de un ascensor que cae. Rara vez pienso en palabras para nada, le diría más tarde a un psicólogo. Me viene una idea, y puede que trate de expresarla en palabras después. 13 Einstein descendía, por parte de ambos progenitores, de comerciantes y vendedores ambulantes judíos que durante al menos 2 siglos habían llevado vidas modestas en poblaciones rurales de Suabia, en el sudoeste de Alemania. Con el paso de las generaciones se habían ido asimilando, o al menos eso creían, en la cultura alemana que tanto amaban. Aunque judíos por designio cultural e instinto familiar, apenas manifestaban interés en la religión judía o en sus rituales. Einstein despreciaría constantemente el papel que había desempeñado su legado familiar a la hora de modelar la persona en la que se convirtió. La exploración de mis ancestros, le diría a un amigo más adelante, no lleva a ningún sitio. 14 Esto no es del todo cierto. Tuvo la fortuna de nacer en un linaje familiar inteligente y de mente independiente que valoraba la educación, y sin duda su vida se vería afectada, de forma tan hermosa como trágica, por la pertenencia a un legado religioso que contaba con una tradición intelectual distintiva y un historial de nómadas y extranjeros. Obviamente, el hecho de que le tocara ser judío en la Alemania de principios del siglo XX le hizo ser aún más extranjero, y aún más nómada, de lo que él Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 28 preparado por Patricio Barros hubiera querido. Pero también eso sería parte integrante de su persona y del papel que desempeñaría en la historia del mundo. El padre de Einstein, Hermann, nació en 1847 en la aldea suaba de Buchau, cuya próspera comunidad judía apenas empezaba a disfrutar del derecho de seguir cualquier vocación. Hermann mostraba una marcada inclinación por las matemáticas, 15 y su familia pudo enviarle a un instituto de secundaria situado a 120 kilómetros al norte de Stuttgart. No pudieron permitirse, sin embargo, enviarle a ninguna universidad, y en cualquier caso la mayoría de ellas estaban cerradas para los judíos, de modo que regresó a casa, a Buchau, para dedicarse al comercio. Unos años después, en el contexto de una emigración generalizada de los judíos de la Alemania rural a los centros industriales producida a finales del siglo XIX, Hermann y sus padres se trasladaron a 56 kilómetros, a la población, más próspera, de Ulm, que de manera profética ostentaba como lema el de Ulmenses sunt mathematici, los ulmenses son matemáticos. 16 Allí se convirtió en socio de una empresa de colchones de plumas de un primo suyo. Era extremadamente amable, apacible y prudente, recordaría su hijo más tarde. 17 Con una amabilidad que rayaba en la docilidad, Hermann se revelaría como un empresario inepto y siempre muy poco habilidoso en asuntos financieros. Pero su docilidad le hacía especialmente apto para ser un genial hombre de familia y un buen marido para una mujer de voluntad fuerte. A los 29 años de edad se casó con Pauline, 11 años más joven que él. El padre de Pauline, Julius Koch, había amasado una considerable fortuna como comerciante de cereales y proveedor de la corte real de Württemberg. Pauline heredó su carácter práctico, pero atemperó su predisposición adusta con un ingenio burlón rayano en el sarcasmo y una risa que podía resultar tan contagiosa como hiriente, 2 rasgos que transmitiría a su hijo. La unión de Hermann y Pauline fue feliz en todos los sentidos, y su fuerte Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 29 preparado por Patricio Barros personalidad encajaba en completa armonía con la pasividad de su esposo. 18 Su primer hijo nació a las 11 de la mañana del viernes 14 de marzo de 1879, en Ulm, que recientemente se había incorporado, junto al resto de Suabia, al nuevo Reich alemán. Inicialmente, Pauline y Hermann habían planeado llamar al niño Abraham, por su abuelo paterno. Pero, según explicaría el propio Einstein, al final les pareció que el nombre sonaba demasiado judío, 19 de modo que mantuvieron la inicial y decidieron llamarle Albert. Múnich en 1880, justo un año después del nacimiento de Albert, la empresa de colchones de plumas de Hermann se fue a pique y este se trasladó a Múnich siguiendo el consejo de su hermano Jacob, que había abierto allí una compañía de suministro eléctrico y de gas. A diferencia de Hermann, Jacob, el más joven de 5 hermanos, había podido recibir una educación superior y había obtenido el título de ingeniero.
Mientras ambos competían por conseguir contratos para suministrar generadores y luz eléctrica a los municipios del sur de Alemania, Jacob se hacía cargo de la parte técnica, mientras que Hermann aportaba un mínimo dominio del arte de la venta, además, y quizá lo más importante, de diversos préstamos procedentes de la familia de su esposa. Pauline y Hermann tuvieron un segundo y último hijo en noviembre de 1881, esta vez una niña, a la que llamaron María, pero que, en cambio, durante toda su vida empleó su diminutivo, Maja. Cuando le mostraron a Albert a su nueva hermana por primera vez, le hicieron creer que se trataba de una especie de maravilloso juguete del que podía disfrutar. Su respuesta fue observarla y luego exclamar: «Sí, pero ¿dónde están las ruedas?». 21 Puede que no fuera una pregunta especialmente perspicaz, pero sí mostraba que durante su tercer año los problemas de lenguaje de Einstein no le impidieron Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 30 Preparado por Patricio Barros hacer algunos comentarios memorables. A pesar de algunas riñas infantiles, Maja habría de convertirse en la compañera espiritual más íntima de su hermano. Los Einstein se establecieron en un confortable hogar con grandes árboles y un elegante jardín, en un barrio residencial de Múnich, para llevar lo que habría de ser, al menos durante la mayor parte de la infancia de Albert, una respetable existencia burguesa. Múnich había sido arquitectónicamente renovada por el rey loco Luis II, 1845-1886, y ostentaba un montón de iglesias, galerías de arte y salas de conciertos que favorecían las obras de uno de sus residentes, Richard Wagner. En 1882, justo después de que llegaran los Einstein, la ciudad tenía unos 300.000 habitantes, el 85% de ellos católicos y el 2% judíos, y fue la sede de la primera exposición eléctrica de Alemania, con motivo de la cual se introdujo el alumbrado eléctrico en las calles de la ciudad. El jardín trasero de la casa de Einstein solía estar lleno de niños, algunos de los cuales eran primos suyos, pero él temía sus bulliciosos juegos, así que se ocupaba de cosas más tranquilas. Una institutriz le apodaba el padre aburrido. En general era un solitario, una tendencia que afirmaría apreciar durante toda su vida, aunque en su caso se trataba de una clase de desapego especial que se entrelazaba con cierto gusto por la camaradería y el compañerismo intelectual. Desde el principio se mostraba inclinado a separarse de los niños de su edad y a entregarse a sus ensueños y a sus cavilaciones, diría Philipp Frank, durante largo tiempo colega científico suyo. 22 Le gustaba hacer rompecabezas, erigir complejas estructuras con su juego de construcciones, jugar con una máquina de vapor que le había dado su tío y construir castillos de naipes. Según Maja, Einstein era capaz de construir castillos de naipes de hasta 14 pisos. Aún rebajando un poco los recuerdos de una hermana pequeña que sin duda se sentía impresionada por la fama de su hermano, probablemente hay mucho de verdad en su Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 31 Preparado por Patricio Barros afirmación de que era evidente que la persistencia y la tenacidad formaban ya parte de su carácter. También era propenso, al menos de pequeño, a coger rabietas. En tales momentos su rostro se volvía completamente amarillo, la punta de su nariz adquiría un color blanco como la nieve, y perdía completamente el control de sí mismo, recordaría Maja. En cierta ocasión, a los 5 años de edad, cogió una silla y se la arrojó a su tutor, que salió corriendo y no volvió jamás. La cabeza de Maja se convirtió en el objetivo de varios objetos contundentes. Hace falta tener un buen cráneo, diría ella más tarde bromeando, para ser la hermana de un intelectual. A diferencia de su persistencia y su tenacidad, a la larga consiguió superar su mal genio. 23 Empleando el lenguaje de los psicólogos, la capacidad de sistematización del joven Einstein, es decir, de identificar las leyes que gobiernan un sistema, era muy superior a su capacidad de empatía, esto es, de percibir y preocuparse por lo que sienten otros seres humanos, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si podría haber exhibido leves síntomas de algún trastorno del desarrollo. 24 Sin embargo, es importante señalar que, pese a sus maneras distantes y ocasionalmente rebeldes, no cabe duda de que tenía capacidad para hacer amigos íntimos y para sentir empatía tanto con sus colegas como con la humanidad en general. Los grandes despertares que acontecen en la infancia no suelen conservarse en la memoria. Pero en el caso de Einstein, cuando tenía 5 o 6 años tuvo una experiencia que no solo alteraría su vida, sino que también quedaría grabada para siempre en su mente, y en la historia de la ciencia. Un día que estaba enfermo en la cama, su padre le trajo una brújula.
Posteriormente recordaría que al examinar sus misteriosos poderes se emocionó tanto que temblaba y sentía escalofríos. El hecho de que la aguja magnética se comportara como si estuviera bajo la influencia de algún campo de fuerza oculto, en lugar de hacerlo según el familiar método mecánico derivado del tacto o del contacto, le produjo un sentimiento de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 32 preparado por Patricio Barros. Asombro que le motivaría a lo largo de toda su vida. Todavía recuerdo, o al menos creo que recuerdo, que aquella experiencia me causó una profunda y duradera impresión, escribiría en una de las numerosas ocasiones en las que relataría el incidente. Detrás de las cosas tenía que haber algo profundamente oculto. 25 es una historia muy representativa, señala Denis Overbye en su libro Einstein enamorado. El joven que tiembla ante el orden invisible que subyace a la caótica realidad. La historia se relata también en la película El genio del amor, en la que Einstein, interpretado por Walter Matthau, lleva la brújula colgada del cuello, y constituye el argumento de un libro infantil titulado Al rescate de la brújula de Albert, de Shulamit Oppenheim, cuyo suegro había escuchado el relato de boca de Einstein en 1911. 26 Tras haberse sentido hipnotizado por la lealtad de la aguja de la brújula a un campo invisible, Einstein desarrollaría durante toda su vida una especial devoción por las teorías de campos como forma de describir la naturaleza. Las teorías de campos emplean cantidades matemáticas, como números, vectores o tensores, para describir cómo las condiciones de un punto dado del espacio afectan a la materia o a otro campo. Así, por ejemplo, en un campo gravitatorio o electromagnético hay fuerzas que pueden actuar sobre una partícula que se halla en un punto dado, y las ecuaciones de una teoría de campo describen cómo dichas fuerzas cambian a medida que uno se desplaza por ese campo. El primer párrafo de su gran artículo de 1905 sobre la relatividad especial empieza con una consideración de los efectos de los campos eléctricos y magnéticos. Su teoría de la relatividad general se basa en ecuaciones que describen un campo gravitatorio, y al final de su vida Einstein seguía garabateando tenazmente nuevas ecuaciones de campo con la esperanza de que éstas pudieran constituir la base para una teoría del todo. Como ha señalado el historiador de la ciencia Gerald Dalton, Einstein consideraba que el concepto clásico de campo constituía la mayor contribución al espíritu científico. 27 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 33 preparado por Patricio Barros. Su madre, consumada pianista, también le hizo un regalo aproximadamente en la misma época, un regalo que Einstein conservaría también durante toda su vida. Dispuso que a partir de entonces Albert tomara clases de violín. Al principio le irritaba la mecánica disciplina de la instrucción. Pero después de escuchar las sonatas de Mozart, la música se convirtió para él en algo tan mágico como emotivo. Creo que el amor es mejor maestro que el sentido del deber, diría, al menos para mí. 28 Pronto interpretaría duetos de Mozart con su madre acompañándole al piano. La música de Mozart es tan pura y hermosa que yo la veo como un reflejo de la belleza interior del propio universo, le diría más tarde a un amigo, y añadiría. Evidentemente, como toda gran belleza, su música era pura simplicidad, una observación que hacía patente su visión de las matemáticas y la física además de la de Mozart. 29 Pero la música no era una mera diversión. Antes al contrario, le ayudaba a pensar. Cada vez que sentía que había llegado al final del camino o que afrontaba un reto difícil en su trabajo, explicaría su hijo Hans Albert, solía refugiarse en la música y ello solía resolver todas sus dificultades. Así, el violín le resultaría útil en los años en que vivió solo en Berlín lidiando con la relatividad general. A menudo tocaba el violín en la cocina hasta altas horas de la noche, improvisando melodías mientras reflexionaba sobre complicados problemas, recordaría un amigo. Luego, de repente, en plena interpretación, anunciaba con excitación. Lo tengo. Como si fuera una inspiración, la respuesta al problema solía venirle en medio de la música. 30 Es posible que su aprecio por la música, y especialmente por Mozart, reflejara su gusto por la armonía del universo. Como señalaba Alexander Moskowski, que en 1920 escribió una biografía de Einstein basada en conversaciones con él. La música, la naturaleza y Dios se entrelazaron en él formando un conjunto de sentimientos, una unidad moral, cuyo rastro jamás se desvanecería.
31 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 34 Preparado por Patricio Barros. A lo largo de toda su vida, Albert Einstein conservaría la intuición y la impresionabilidad de un niño. Jamás perdería su capacidad de asombro ante la magia de los fenómenos de la naturaleza, campos magnéticos, gravedad, inercia, aceleración, rayos de luz, que tan comunes parecen a los adultos. Biografía generada por Biografías en español.